El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en el Evangelio con lo que es este Sermón de la Montaña, y aquí se nos habla de los falsos profetas, de los lobos rapaces. ¿Quién era el profeta? El profeta es el que hablaba en nombre de Dios, que es el falso profeta, el que habla de Dios, pero en el fondo falsamente. Y es curioso porque después San Pablo desarrollará todo este tema, hablando de los lobos, de cómo muchos pastores se transforman en lobos rapaces. Y después será San Agustín el que sobre todo hará el gran tratado precisamente sobre esto, sobre los pastores, y los pastores que son auténticos y los pastores que son lobos. ¿Y cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues aunque hay muchas más de las que diré yo en este momento, pero para hacerlo fácil, el lobo es aquel que se aprovecha de las ovejas, se las come y se aprovecha de ellas y hace lo que quiere con ellas porque están a su servicio. El pastor es el que lleva las ovejas por el buen camino y las lleva al que es pastor auténtico, que es Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de fondo? Pues que el que hace de lobo, el falso pastor, atrae hacia sí, hacia él mismo. Y el auténtico pastor lleva hacia Cristo, pero hacia el Cristo auténtico. Aquí entrarían también, aparte de esta capacidad o no de la gente, de muchos pastores, de ser ellos el centro de atención, de creerse ellos los protagonistas y de creerse que las ovejas dependen de ellos y así ellos aprovecharse de las ovejas, no llevándolas a Cristo. También aquí hay el gran problema de las ideologías, cuando los pastores, en vez de llevar al Evangelio, se hacen ideología con el Evangelio y la mezclan con otras cosas. Con otras cosas lo hemos ido viendo en este siglo XX-XXI pues tantas veces, cuando se confunde la doctrina con a veces el marxismo o ideologías de cualquier tipo, o el nacionalismo o lo que sea, o cuando se quieren hacer comunidades a imagen y semejanza del cura de turno, pero no llevándolas hacia Dios. Cuando tantos y tantos pues lo que quieren es bien vivir y de eso pues se aprovechan de la gente. Tantos tipos de lobos que al final se reducen a una sola cosa: ¿llevan realmente a Cristo y a la salvación o siguen sus instintos, sus ideologías, sus formas de hacer, en aprovecharse? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Y aquí es muy complicado hablar de frutos, porque los frutos se ven a largo término, no se ven a corto término. Aunque los frutos, aunque hay como una sensación del buen cristiano que sabe ver más allá de los defectos de cada cura, que todos tenemos defectos, faltaría más, pero saben ver por casi por intuición, es lo que se llama el sensum fidei, por el sentido de la fe. Cuando un cura se deja llevar por ideologías o realmente intenta servir a Cristo. Aparte, y eso está clarísimo, que cada pastor
en la Iglesia tiene sus defectos, no hay nadie perfecto. Aunque todos tengamos que tender a la santidad, pero esta santidad siempre está lejos. Es una tendencia a la que hemos de ir siempre, pero que no llegamos hasta que no estamos en el cielo. Pero eso no quiere decir que se huele. Cuando el Papa habla de olor de oveja, en el fondo, lo que quiere decir es esto: el pastor que está buscando que las ovejas lleguen al gran pastor, mientras que los otros son los que no tienen olor de oveja. Serían, en el sentido del Papa, aquellos que se mueven por las ideologías, por los propios egoísmos personales, por el hacer carrera, pero pasan de la Iglesia, pasan de las ovejas, pasan del gran pastor que es Cristo, pasan de llevar hacia la vida eterna. Solo se mueven por intereses propios. Normalmente los curas a veces tenemos mezcladas las cosas y cuesta a veces que hacer las cosas bien. Por eso se nos pide siempre humildad, bajarnos los humos, no creernos nadie, porque no somos nadie. El único que es de verdad es Cristo, a Él nos debemos, y somos pastores solo para llevar a Cristo y a la salvación a aquellos que acepten el ser cristianos y que quieran vivir esa vida de santidad que les lleve a la vida eterna.